Todo ocurrió tras esta puerta sin que nadie viera ni oyera nada. La noche del 7 de junio de 2004, Salvador, su mujer Julia y su hijo pequeño Álvaro fueron brutalmente asesinados. Más de 100 puñaladas acabaron con la familia Barrio. Solo su hijo, Rodrigo, de 16 años, se salvó. El 7 de junio del 2004, Burgos amaneció sumida en la oscuridad de un triple crimen brutal. Un matrimonio, Salvador Barrio de 53 años, Julia Dos Ramos de 47 años y el hijo de ambos, Álvaro Barrio, de 12 años. Aparecieron muertos con 99 puñaladas. Nadie podía creer que 3 vidas hubieran sido arrebatadas de una forma tan violenta. Bienvenidos, soy May García y estáis escuchando Dossier Criminal. El 7 de junio, la tía de Salvador, Dolomita, comenzó a preocuparse cuando se dio cuenta de que Salvador no llegaba. Salvador tenía previsto ir hasta la parte de Bureba a recoger una cosechadora que había comprado. Pero el día avanzaba sin noticias de él. Desesperada, Dolomita llamó al concesionario, donde Salvador debía de recoger la máquina. Pero allí no sabían nada de él. Preocupada, llamó a varios hospitales, esperando que no hubiera sufrido ningún accidente. Sin embargo, en cada llamada la respuesta era la misma. Nadie había visto a Salvador. El lunes por la tarde, Dolomita y algunos familiares decidieron acudir al domicilio que tenía en el pueblo, de la parte de Bureba. Al llegar, la inquietud creció, al encontrar la casa vacía y sin rastro alguno de Salvador. La incertidumbre sobre su paradero se volvía aún más angustiante. En la madrugada del día 8 de junio, Dolomita, su marido y su hijo tomaron la decisión de ir a la casa familiar en Burgos. Llamaron varias veces a la puerta y marcaron de forma insistente el teléfono de Salvador, cuyo tono podían estar oyendo desde fuera, sin recibir respuesta. Es entonces cuando el marido de Dolomita, temiendo lo peor, decidió entrar. Se encontró con su sobrino muerto a puñaladas. Las víctimas, entre las 3, sumaban 125 lesiones, de las cuales 99 fueron puñaladas, y algunas de ellas fueron post-mortem. Salvador fue el primero en ser atacado. Un violento forcejeo comenzó en el pasillo, extendiéndose desde el dormitorio hasta la cocina. Salvador se defendió con uñas y dientes, pero el agresor fue inflexible. Finalmente Salvador cayó recibiendo 50 puñaladas y quedó debajo de la mesa de la cocina. El agresor, con una frialdad aterradora, regresó al dormitorio principal, donde se encontraba Julia. Sin dar la oportunidad de escapar, la asestó 17 puñaladas. Después se dirigió al dormitorio del hijo menor, Álvaro. Había cerrado la puerta con pestillo y se había escondido debajo de la cama. Pero el agresor decidió completar su macabro acto. Dio una patada a la puerta y entró. Aunque Álvaro opuso resistencia, no pudo vencer la furia del asesino y lo apuñaló 32 veces. Los investigadores creen que el agresor atacó a la familia mientras dormía. La hipótesis es que el agresor se había escondido en el ático esperando el momento adecuado para entrar en la vivienda y llevar a cabo el triple crimen. Una vez lo ejecutó, salió por el garaje, robó las llaves del coche para acceder al mando de la puerta, que estaba en el interior, y antes de marcharse se cambió de ropa para evitar ser identificado. Todo ocurrió en un periodo de tiempo de entre 15 y 30 minutos. La rapidez y brutalidad de los hechos dejaron atónitos a los investigadores, que intentaban reconstruir la secuencia del crimen. En ese breve periodo de tiempo, la vida de Salvador, Julia y Álvaro les fue arrebatada, con una violencia extrema, y el agresor se esfumó dejando una huella ensangrentada de sus zapatillas. El único superviviente fue el hijo mayor, Rodrigo, de 16 años, que asistía a un colegio interno en Aranda de Duero, a 80 kilómetros de la residencia familiar. A la mañana siguiente del triple crimen, 2 policías se desplazaron hasta el colegio mayor para darle la noticia a Rodrigo, donde le informaron de la terrible tragedia que había golpeado a su familia. Rodrigo, aturdido por el dolor, sintió que su vida cambiaría para siempre en ese instante. El primer móvil que se barajó fue el robo, ya que Salvador tenía una gran cantidad de dinero para la compra de la cosechadora. Además, era el alcalde de la pedanía de Oña, y las envidias que a veces se desatan en los pueblos podrían haber tenido alguna repercusión en lo ocurrido. La posibilidad de que alguien hubiera conocido la existencia de ese dinero y la oportunidad de robarlo se convirtió en una clave para los investigadores. Pero la policía enseguida desechó esta línea de investigación.
La segunda línea de investigación se centró en Rodrigo Barrio, el hijo mayor de 16 años, quien estaba en un internado en Aranda de Duero, en el Colegio Mayor Las Aguileras. Los investigadores consideraron que Rodrigo tenía las llaves del domicilio y que pudo llevar a cabo los crímenes. Después regresar al internado. Dado que el recorrido era de unos 80 kilómetros, era un trayecto manejable en poco tiempo. Esta hipótesis tomó fuerza cuando al registrar sus pertenencias encontraron unos dibujos hechos por él, de personas degolladas. Estos macabros hallazgos añadieron una inquietante dimensión a la investigación, sugiriendo la posibilidad de que Rodrigo pudiera haber estado involucrado en el brutal crimen que había destrozado a su familia. Rodrigo fue detenido el 12 de junio del 2007, pero el juzgado lo puso en libertad 72 horas después por falta de pruebas. Aunque liberado, el joven siguió imputado hasta el año 2010. Durante esos años, la sospecha le acompañó, afectándole profundamente en su vida. Después de su liberación, Rodrigo denunció a parte de la familia materna, ya que seguían creyendo que él era el autor del crimen. La desconfianza y el conflicto familiar se intensificaron, añadiendo más dolor a una situación que ya era trágica y complicada. Las únicas pruebas halladas fueron las huellas ensangrentadas de unas zapatillas del número 42 y varias colillas en la azotea. Sin embargo, estas pruebas no fueron suficientes para incriminar a nadie, y no hubo testigos que pudieran arrojar luz sobre lo sucedido. La ausencia de testigos y la falta de pruebas concluyentes mantuvieron el caso parado, dejando a la familia sin respuestas claras sobre el autor de aquel brutal triple crimen. El caso permaneció cerrado hasta el año 2014, cuando se abrieron diligencias contra un vecino de la parte de Bureba, Ángel Ruiz. Este hombre había realizado pintadas ofensivas en la tumba de Salvador en el año 2004, lo que levantó sospechas. Sin embargo, al registrar su casa, la policía no encontró nada que pudiera relacionarlo con el caso. Además, Ángel tenía una coartada para aquella noche del crimen. En el año 2005, Ángel fue acusado por un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos, debido a las pintadas en la tumba del Salvador. Pero esto no aportó nuevas pruebas para esclarecer el triple crimen, que seguía generando angustia entre los investigadores y la familia. Ese mismo año 2014, el caso se reabrió con Ángel Ruiz como principal sospechoso. Un hecho ocurrido en el año 2011 había vuelto a poner a Ángel bajo sospecha. El 25 de agosto de ese año, Ángel había atropellado a una vecina de 85 años, Rosalía, con quien tenía malas relaciones. En este caso fue una discusión, porque Ángel había pasado con su tractor por unas tierras propiedad de Rosalía. El día del incidente, Ángel conducía un coche que había robado a un vecino un mes antes del suceso. Alrededor de las 9 de la noche llegó a un cruce, donde vio a Rosalía caminando por el arcén, de regreso de la huerta. Sin dudar, aceleró el coche y la mató. Por este acto, Ángel fue condenado a 18 años de prisión, acusado de asesinato con alevosía. Los investigadores volvieron a registrar la casa de Ángel, y en esta ocasión encontraron varios indicios que podían relacionarlo con el triple crimen. Entre los hallazgos que se encontraron fue un cuchillo que podía coincidir con las heridas de las víctimas. Además, encontraron un modelo de zapatillas que coincidía con las huellas ensangrentadas halladas en la escena del crimen. También encontraron numerosas llaves robadas a otros vecinos, incluso las llaves del ayuntamiento, lo que podía haber permitido a Ángel acceder al despacho de Salvador y hacer una copia de las llaves del domicilio de este. Todos esos indicios hacían pensar que Ángel podría haber sido el autor del triple crimen, pero no eran suficientes para juzgarle. Durante la investigación surge la desaparición de un joven búlgaro de 24 años, a quien Ángel le había ofrecido 10.000 euros por matar a su tío que vivía en Bilbao, con el único objetivo de robarle un dinero que tenía en la caja fuerte. Ángel le dijo a Sibyl que le daba 5.000 euros en ese momento y los otros 5.000 después del asesinato. Lo que creyó la Guardia Civil es que este joven cobró el dinero, pero sin ninguna intención de matar al tío. Sibyl marchó a su país, compró un coche de la marca BMW y volvió a España para hacer negocio. Ángel se sintió engañado y el 17 de febrero del 2013 el joven desaparece.
Una semana después encontraron su coche, el BMW, calcinado en un pueblo de Burgos. Todos los indicios condujeron a Ángel. La Guardia Civil lo detuvo, y aunque no confesó el asesinato, sí que les dijo que les llevaría hasta donde estaba el cuerpo. Se montaron en el coche, y a medio camino Ángel les comunica que ya no les iba a ayudar, que ya no les iban a decir dónde estaba el cuerpo. Pero durante esta investigación se encontraron imágenes de Ángel en la estación de autobuses de Burgos, portando varias capas de ropa. Los investigadores creen que usó la misma técnica que en el triple crimen. El caso es que el joven seguía desaparecido. Después de haber intentado imputar a Rodrigo Barrio sin encontrar pruebas suficientes para incriminarlo, los investigadores se centraron en Ángel, que aunque había muchos indicios en su contra, aún no contaban con pruebas concluyentes para avalar su culpabilidad. En un nuevo intento para resolver el caso, los investigadores tomaron declaración a un excompañero de prisión de Ángel. El exrecluso relató el profundo odio que Ángel sentía por Salvador, su afición por las armas y su obsesión con el triple crimen. Según el testimonio de este, Ángel guardaba en su celda una colección de recortes de periódicos sobre el caso, lo que hacía que tuviera una fijación perturbadora con los asesinatos. Pese a esta información proporcionada por el excompañero de Ángel, esta declaración no aportó pruebas concluyentes que pudieran vincular directamente a Ángel con los asesinatos. 19 años después del triple crimen, el caso fue archivado, sin que se hubiera encontrado ningún culpable. A pesar de los esfuerzos de los investigadores y las diversas líneas de investigación seguidas a lo largo de los años, la falta de pruebas concluyentes y la ausencia de testigos dejaron el caso en punto muerto. Esto dejó a la familia sin respuestas y sin justicia para Salvador, Julia y Álvaro, manteniendo el dolor y la incertidumbre sobre lo ocurrido aquella trágica noche del 2004. Aunque el juzgado archivó el procedimiento contra Ángel Ruiz como sospechoso del triple crimen, todavía le quedan 4 años de condena por el asesinato de Rosalía. Rodrigo, el hijo mayor, heredó algo más de 1 millón de euros tras la muerte de su familia. A pesar de la tragedia y el tormentoso periodo de sospechas y pruebas, ha encontrado una forma de seguir adelante con su vida. Trabaja junto a su tío en las tierras de la familia, gestionando la herencia y manteniendo viva la memoria de sus seres queridos. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado. Y si os ha gustado este episodio, darle un like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal.